La población chilena ha aumentado su longevidad. En Chile tenemos 200.000 personas con algún tipo de demencia. 90% puede ocurrir espontáneo o por otros factores que se desconocen bastante. Así que es un problema que nos va a perseguir varios años más si es que no se desarrolla un buen tratamiento para prevenirla y para curarla. A todos se nos olvidan los anteojos, se nos olvidan las llaves, todo ese tipo de cosas es normal. Entrar a una pieza y no saber a qué uno iba también es normal. Uno se tiene que devolver y ahí se acuerda. Eso no es un problema, olvidarse los nombres de los artistas. Son preguntas que hacen muchos pacientes que tienen miedo de tener la enfermedad, pero eso no es un problema. El problema es cuando repetidamente se va olvidando de cosas que son importantes, cosas que necesita para su trabajo o para armar la cazuela, como dice. Ahí uno tiene que tomar cuidado. Según el censo de 2017, habían alrededor de 2 millones de adultos mayores habitando el país, cifra que se vería duplicada según las proyecciones para el año 2035. Chile envejece y con ello nos enfrenta a desafíos importantes que deberemos saber superar como sociedad. La población adulto mayor ha ido aumentando tanto en Chile como a nivel mundial. La longevidad de los chilenos es alta, de países desarrollados. Entonces, como esta enfermedad aumenta con la edad, tenemos cada vez más problemas de demencia, de diagnóstico de demencia, porque vivimos más en el fondo. Esto conlleva varios problemas, obviamente médicos, para el paciente como para la familia, pero una de las cosas más importantes es que el contexto global en que cómo esta enfermedad afecta a toda la familia, porque primero se necesita un gran costo para poder solventar todas las necesidades que va a tener el paciente, desde cuidados especiales, medicamentos y terapias. Y además siempre tiene un efecto muy grande en los cuidadores, que es un tema que por mucho tiempo estuvo medio oculto, pero principalmente los cuidadores siempre es alguien de la familia y principalmente incide este peso en las mujeres de la familia, hijas, sobrinas o nietas del paciente o la paciente. Generalmente a veces es el mismo paciente que se da cuenta, pero la mayoría de las veces es alguien del entorno, un familiar o algo que empieza a notar que hay este tipo de problemas. Y el ideal es consultar lo antes posible para poder frenar, tratar de evitar que avance cuando todavía queda mucha capacidad cognitiva y no cuando ya está muy avanzado y no se puede hacer mucho más. En 1901, el psiquiatra alemán Alois Alzheimer identificaría el primer caso conocido de una persona con la enfermedad de Alzheimer. Según el reporte oficial, la paciente de 51 años no podía encontrar el camino a casa, arrastraba objetos sin sentido o se ponía a gritar pensando que otras personas querían matarla. Luego de ser internada y estar permanentemente desorientada en el tiempo y el espacio, la mujer falleció tras 4 años y medio. Tras su muerte, el doctor Alzheimer observó que habían desaparecido varias neuronas en el cerebro y se podían ver una serie de fibras gruesas al interior de las células que quedaban. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta obviamente el cerebro, particularmente algunas neuronas que están en el hipocampo, una región, en realidad son 2 regiones que están en el cerebro, y esta región es importante para el aprendizaje y memoria. Se acumulan proteínas, una que se llama amiloide y otra que se llama tau, y además se pierden neuronas, se pierden conexiones entre las neuronas, las sinapsis. Imagínense que las proteínas que tienen alguna función en el cerebro
en las neuronas empiezan a agregarse, formar masas que son, además de perder su función, son tóxicas para el entorno, provocan una inflamación. Y todo eso va llevando finalmente, junto con inflamación, problemas inmunitarios, etcétera, a pérdida de las funciones cognitivas. Y la primera función cognitiva que aparece en el Alzheimer es la pérdida de memoria. Y la memoria de corto plazo, la memoria de lo que pasó hace poquito, qué es lo que tomó desayuno, qué recado le dieron, ese tipo de fallas de memoria. Y no la memoria antigua, que al revés, empieza como a mejorar o a aflorar a medida que la reciente no se está grabando, la antigua aflora. Esto obviamente tiene un tremendo efecto en su vida, ¿ya? Y su comunicación y su actividad social con otras personas, ¿ya? En este momento es una enfermedad que ocurre no solamente por familias hereditarias, pero también esporádica. El aire, la polución ambiental es un factor que también es muy encontrar que contribuye al desarrollo de Alzheimer. En este momento no hay cura para Alzheimer, ninguna. Entonces es un problema, afecta millones de personas y su proyecto para el 2030 que afecta 50 millones de personas en el mundo. En Chile los números también son muy altos y un efecto obviamente tremendo para la sociedad y especialmente para las familias con las personas que padecen de esta enfermedad muy terrible. A pesar de lo que acostumbramos a pensar, ha habido diversos investigadores chilenos detrás de la explicación a esta enfermedad. Bueno, la verdad es que el estudio de la proteína precursora de la amiloide es muy interesante porque el procesamiento proteolítico de una proteína grande termina en un péptido pequeño, que es el péptido beta amiloide, que es el que se concentra en las placas seniles o de amiloide del cerebro en los pacientes con Alzheimer. Ahora bien, existen algunas características en esta proteína precursora de la amiloide que a nosotros nos interesó muy tempranamente y tiene que ver con que hay varios lugares de la proteína que tienen la capacidad de ligar cobre, particularmente uno que se encuentra en el péptido beta amiloide y por lo tanto se acumula cobre en las placas seniles. Esto es interesante porque uno puede plantearse, bueno, ¿y qué hace el cobre ahí? ¿Tiene que ver con la agregación del péptido amiloide para formar las placas? Efectivamente, realizamos varios estudios en el laboratorio y pudimos demostrar que el cobre estimula la agregación del péptido amiloide, lo que es algo muy negativo desde el punto de vista de la enfermedad. Pero por otro lado, los niveles totales de la proteína precursora del amiloide en el cerebro de los pacientes con Alzheimer está disminuida. Así que eso probablemente habla en contra de que el cobre tenga un rol importante en el inicio de la enfermedad. Aún así, no hay estudios a lo largo de Chile, por ejemplo, donde hay distintas concentraciones de cobre, donde se extrae cobre, por ejemplo. Nadie ha hecho un estudio específico en Antofagasta para saber si hay algún efecto adicional de la presencia del cobre ahí. Entonces, yo particularmente durante muchos años he estudiado cuáles son los efectos que tiene ese péptido beta-amiloide agregado que está presente en las placas seniles, ¿cierto? Sobre las neuronas, ¿qué efectos tienen? Entonces, nosotros vimos que una de las cosas muy importantes es que este péptido genera unas señales de calcio que es una forma que las neuronas se comunican alteradas. Entonces la comunicación se pierde y empieza a fallar principalmente una región del cerebro que se llama hipocampo, que es la región que está relacionada con las memorias. Entonces es una enfermedad neurodegenerativa en que se pierden las memorias. Entender cómo es que funciona una enfermedad nos da las herramientas para descubrir los mecanismos que la pueden sanar. Hay desde hace mucho tiempo una idea de que la diabetes de alguna manera facilita la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Esto se estableció en pacientes de edad avanzada que eran tratados con agonistas de los PPAR, que son drogas antidiabéticas, y estas drogas claramente mejoraron la diabetes, pero lo interesante fue que además de eso mejoraron la parte cognitiva de estas personas. De ahí viene la idea entonces de que el tratamiento de la diabetes de alguna manera va a ir en ayuda de la enfermedad de Alzheimer.
nosotros también hemos encontrado que la vía Wnt de señalización modula y activa la captación de azúcar en neuronas corticales y neuronas del hipocampo. Así que hay una relación que no es completamente entendida, pero es claro que cuando hay mucho azúcar circulando en el organismo y hay resistencia a insulina y eventualmente diabetes, esto aparentemente va a llevar a un aumento en la posibilidad de que haya Alzheimer. La N-acetilcisteína es un aminoácido, es una molécula que es la base o el bloque constructor de las proteínas. Cada proteína está formada por varios aminoácidos en secuencia y la N-acetilcisteína es uno de ellos. Pero, ¿qué es lo que tiene la N-acetilcisteína de especial? Es que ella es precursora de una molécula que es el principal antioxidante que producimos en nuestro cuerpo para combatir lo que se llaman los radicales libres, que son en realidad especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que son productos de cuando respiramos, producimos esas especies. Entonces por eso a veces se dice que empezamos a morir cuando nacemos, ¿cierto? Porque empezamos a respirar y empezamos a producir esas especies, pero el cuerpo tiene una forma de combatirlas que son esas antioxidantes endógenos, y el principal por lejos es el glutatión. Y a la medida que vamos envejeciendo, los niveles de glutatión disminuyen. Entonces, como la N-acetilcisteína es un precursor para formar glutatión, tú le das N-acetilcisteína como un mecanismo de aumentar la producción de glutatión y hacer frente a esas especies que son reactivas de oxígeno, que van necesariamente a atacar las otras macromoléculas que tenemos en nuestro cuerpo, debilitando su función. Y lo que nosotros hacemos es poner antes del péptido beta-amiloide la N-acetilcisteína para ver si la célula se puede defender. Y las neuronas, la verdad es que se defienden en un montón de aspectos, y el principal es en la función de la mitocondria, que la mitocondria es donde ocurre la respiración celular, donde ocurre la producción de ROS, de especies reactivas de oxígeno. Entonces, por lo tanto, disminuye los daños que ese péptido causa a las neuronas. Uno de los mecanismos al interior de la célula que más se han estudiado en el último tiempo es la autofagia, clave en una gran cantidad de procesos biológicos. Autofagia es un proceso celular en el cual la célula elimina o se come, por decirlo de manera simple, los elementos propios de la célula que ya no los necesita. Es una forma de limpiar la célula y llevarse a los desechos propios que se producen en la célula. Cuando la autofagia funciona de manera normal, estamos en una condición óptima, donde normalmente se están eliminando los desechos propios producidos por la célula. En una condición patológica hay desbalance en la autofagia, ya sea aumentando o disminuyendo, lo cual lleva a un desbalance a nivel celular, donde no se están eliminando de manera correcta los desechos celulares. En la enfermedad de Alzheimer se ha visto que hay desbalance, un cambio en los procesos autofágicos, pero no hay muchos estudios en esto. Y en particular el gen o la proteína de Focho es bastante interesante, como les decía, porque está muy poco estudiada, y en colaboración con la doctora Melissa Calegaro de la Universidad Mayor estudiamos este gen en pacientes con Alzheimer y en modelos transgénicos que desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Y vimos que estaba desregulada en particular esta proteína, que hasta el momento se había especulado que podría participar en la autofagia, pero no había ningún dato claro que dijera que esta proteína participaba en el proceso autofágico. Por lo tanto, esto es un estudio que está aún en desarrollo, hay mucho que estudiar sobre esto, pero lo interesante que nosotros vimos ya en pacientes con Alzheimer, reclutados acá en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que esta proteína tenía un cambio en estos pacientes que ya tenían problemas de memoria, y por lo tanto nos abre una ventana a estudiar esta nueva proteína que está poco estudiada por el momento. Estudiar la forma en que funciona el Alzheimer nos puede acercar a las posibles curas. Bajos niveles de azúcar en lo posible, bajos niveles de colesterol, bajar cosas como mantener controlada la presión arterial y todos aquellos elementos que afectan el sistema cardiovascular. Todos estos elementos de alguna manera están relacionados entre sí por lo que se llama el síndrome metabólico. Y en el caso del Alzheimer es bien conocido que cuando uno disminuye la aparición de estos elementos que forman el síndrome metabólico, nosotros tenemos una
posibilidad de que la enfermedad no aparezca o aparezca más tardíamente en el tiempo. De manera que todo lo que es la manipulación de la alimentación por un lado y por otro obviamente el ejercicio físico, que también ayuda, van a permitir no desterrar el Alzheimer, pero al menos demorar la aparición de la enfermedad. Varias tecnologías actuales, como la terapia génica, también se están investigando en Chile para diversos usos, como la lucha contra el mal de Alzheimer. Fue un estudio que lo desarrollamos aquí en la UNAP con varios colaboradores. Había como 20 personas, investigadores de diferentes instituciones, entre ellos también de la Universidad de Chile, de la Católica, gente de la Universidad de Massachusetts y gente de la Universidad de Groningen. Este estudio muy grande donde tratamos de entender un poco cómo se puede mejorar, reparar un cambio en el cerebro, entre ellos en enfermedad de Alzheimer. Y para este desarrollamos una nueva herramienta genética. Y esta herramienta genética lo podemos llevar por virus, vectores virales, al cerebro, en este caso no paciente, pero modelos de animales, y que tenían la enfermedad de Alzheimer. Esta herramienta es bien particular porque se acopla al ADN de las células, de neuronas, y solo cambio de un gen particularmente. Y este gen es particularmente importante para formar las conexiones y mantener las conexiones. En el caso de Alzheimer sabemos, de pacientes y otros modelos, que estas conexiones se pierden entre una neurona y la otra. Y quisimos con esta herramienta sobreexpresar una proteína que forme de nuevo estas conexiones. Es una terapia génica o epigenética, ¿ya? Y esta terapia, hace un par de años atrás, había más complicaciones cómo llevar este constructo al cerebro, ¿ya? Eso se hace vía virus, ¿ya? Los virus de tipo adeno, por ejemplo, adenovirus. Sin embargo, solo el año pasado, con todo el problema de COVID, hemos visto varias terapias también como una vacuna para COVID y que han utilizado varios, como AstraZeneca, han utilizado vectores virales, ¿ya? Entonces, el uso de vectores virales es el herramienta, el vehículo para llevar constructos. En estudios anteriores encontramos que había una asociación inversa entre haber tenido cáncer y desarrollar Alzheimer. Y también al revés. Si uno tiene Alzheimer, le da menos cáncer. Eso lo mostramos en estudios epidemiológicos que se han confirmado por otros autores, en otros países, etc. Ese estudio epidemiológico lo hicimos en Estados Unidos. Y ya de vuelta en Chile empezamos a tratar de entender qué mecanismo biológico podría explicar que una enfermedad proteja de la otra. Y ahora último, lo que estamos planteando es que se sabe que cuando uno tiene cáncer, el sistema inmunitario se puede desbloquear con ciertas drogas y eso hace que el sistema propio del organismo ataque el cáncer. Y esas son las terapias biológicas que se están usando actualmente con mucho éxito en varios tipos de cáncer. Todavía no en todos, pero en muchos. Entonces, pensando en ese mecanismo que está para el cáncer, a lo mejor nosotros podríamos estimular la inmunidad beneficiosa o la inmunidad positiva para evitar que el Alzheimer también se desarrolle. Y entonces conversamos con los doctores Mercedes López y Flavio Salazar de la Universidad de Chile, que tienen una vacuna que han desarrollado para evitar que se desarrolle cáncer. Entonces la idea que estamos tratando ahora en un modelo animal por ahora, en un ratón con Alzheimer, un ratón transgénico. Entonces en esos ratones queremos inyectar esta vacuna desarrollada por los doctores Salazar y López y ver si logramos que el Alzheimer se desarrolle menos. También es posible encontrar las respuestas en la naturaleza misma, como la hierba de San Juan u otras plantas provenientes del sudeste asiático. Bueno, esto tiene que ver con estudios realizados con productos naturales que conseguimos tanto aquí en Chile como en China. En el caso de la hierba de San Juan, el producto es la llamada hiperforina, que es un compuesto que tenía efectos positivos en aspectos conductuales en ratas. Así que nosotros probamos si esto se podía reproducir en animales que eran
específicos para la enfermedad de Alzheimer, modelos de la enfermedad de Alzheimer. Efectivamente, la hiperforina fue capaz de mejorar cambios cognitivos que mostraban estos animales, y luego cuando se estudió a nivel de la proteína precursora del amiloide si había un efecto de este compuesto, encontramos que efectivamente había un efecto a nivel de la gamma secretasa, que es una de las enzimas que va a producir el péptido beta-amiloide. Así que fue muy interesante poder demostrar eso. En el caso de la Andrographis paniculata, el compuesto que se utilizó era un lambdanoditerpeno llamado andrografolido, el cual, si bien mejoraba la parte cognitiva, los problemas de memoria y aprendizaje, no tuvo un efecto directo sobre la proteína precursora del amiloide, sino más bien sobre una enzima que es la GCK3 beta, que es una enzima muy interesante porque es parte de una vía de señalización denominada la vía Wnt, en la cual nosotros hemos trabajado durante muchos años. Y la GCK3 beta es una quinasa que lo que hace es fosforilar a la proteína tau, que forma parte de los ovillos neurofibrilares, que también está presente ahora dentro, al interior de la neurona, en la enfermedad de Alzheimer. Dado el contexto de la pandemia por COVID-19, se han descubierto nuevas conexiones con la enfermedad. Bueno, la vitamina D ha estado bastante de moda últimamente, antes nos hablaba mucho sobre ella. La vitamina D es una vitamina que se obtiene a través de los rayos ultravioleta del sol. Sin embargo, en casi todos los países hay déficit de vitamina D, principalmente por una disminución en la exposición del sol, por más actividades dentro de la casa y sobre todo ahora con el COVID-19, que la gente ya prácticamente no salió. Y principalmente los mayores afectados son los adultos mayores, ya que las células de la piel donde se produce la vitamina D ya no tienen esa capacidad. Por lo tanto, nosotros estuvimos interesados en estudiar el déficit de vitamina D y la relación con la enfermedad de Alzheimer. Nosotros evaluamos en nuestro estudio el receptor de vitamina D. La vitamina D, una vez que se produce en el cuerpo, se une a un receptor en las células y a través de esa unión se produce la expresión de muchos otros genes y proteínas que por lo tanto dependen de vitamina D. Y se había estudiado que existen variaciones pequeñas llamadas polimorfismo del receptor de vitamina D. En otras poblaciones, en otros países como asiáticos y europeos, habían demostrado que había una relación entre estos cambios en este receptor y la incidencia de Alzheimer. No habían en Chile estudios hasta el momento que hicieran esa misma relación y nosotros evaluamos pacientes controles, adultos mayores sanos sin problemas de memoria y adultos mayores con problemas de memoria como etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer, que se llama deterioro cognitivo leve. Y evaluamos si tenían o no estas variaciones en este gen. Y encontramos que efectivamente esas variaciones también existían en nuestra población y que tener esa variación en el gen del receptor de vitamina D te hacía más propenso, 2 veces más propenso a desarrollar la enfermedad de Alzheimer en el futuro. Si bien la lucha contra el Alzheimer se está llevando a cabo en muchos laboratorios alrededor del mundo, Chile definitivamente no se queda atrás con los aportes que ha estado realizando nuestra ciencia durante las últimas décadas. Los trabajos científicos realizados en Chile en relación al Alzheimer son bastante relevantes. Había varios grupos de importancia en Chile que han apoyado a entender el conocimiento de Alzheimer desde el punto de vista ciencia muy básico, ciencia un poquito más aplicada con diferentes drogas y diferentes moléculas de plantas. Entonces ha sido un grupo bien bueno en esta área y como digo, es necesaria. La ciencia en Chile es muy buena, tiene una base sólida de formación de los científicos en las distintas áreas y así en Alzheimer también Chile ha contribuido con bastante buena investigación. A pesar de que no tenemos financiamiento como tienen otros países desarrollados, que su investigación está mucho mejor financiada, tienen mucho más facilidades para hacer experimentación. Bueno, en Chile existen varios grupos que estudian la enfermedad de Alzheimer y en particular es bien interesante porque hay estudios de investigadores de ciencia básica, o sea que van a estudiar el mecanismo molecular de la enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, hay otros grupos muy fuertes que van a la parte más clínica, estudiando directamente la enfermedad con pacientes. No hay cura o análisis de en este momento.
no hay terapias efectivas. Entonces yo creo que cada país tiene que hacer su contribución en esta área. Finalmente, lo que todos nos seguimos cuestionando hasta el día de hoy es si será posible que logremos detener definitivamente el avance de la enfermedad. Esa es una pregunta difícil de responder, pero porque por lo general el paciente llega a la consulta del neurólogo o del geriatra cuando ya tiene problemas de memoria. Y el transcurso de esta enfermedad comienza aproximadamente unos 20 años antes de que aparezca el primer síntoma clínico. Por lo tanto, la persona que llega con 60, 70 años a consultar por sus problemas de memoria, el daño a nivel neuronal y cerebral ya está bastante avanzado. Síndrome metabólico es algo que hay que controlar el peso, el ejercicio, todo eso debería estar presente, más nuevos medicamentos que pudieran aparecer en el tiempo. De manera que sí, yo soy optimista. Pienso que vamos a poder detener la enfermedad de aquí a unos 10 años. Que ha costado mucho, pero cada granito de arena que se aporta por todos los que hacen investigación, aunque sea con pocos recursos, acá estamos contribuyendo y finalmente se va a lograr embaldosar toda la terraza y entender qué es lo que pasa y cómo poder frenar el avance de la enfermedad. Y también es como la pregunta del envejecimiento, ¿no? ¿Será que algún día vamos a poder detener el envejecimiento? ¿Será que algún día vamos a tener esa pílula de la inmortalidad? Todavía no lo tenemos, todavía eso está en el campo de lo imaginario, pero yo creo que los científicos somos personas que estamos siempre buscando algo más allá, ¿cierto?